Bueno, vamos a seguir conversando de la elección del Consejo Constitucional que dejó a la oposición con mayoría de los escaños y significó además un gran golpe para los partidos de centro que no consiguieron ningún miembro electo. Bueno, vamos a conversar de este y otros temas con el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. Saludos aquí desde el Congreso. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, ¿cómo interpreta usted lo que ocurrió el fin de semana? ¿Cuán relevante cree usted que es este resultado desde el punto de vista de cómo quedaron estructuradas las fuerzas políticas de nuestro país? Bueno, son malos los resultados para el Pacto Todo por Chile. Nosotros agradecemos a las 800.000 personas, poco más, que votaron por nosotros, por supuesto, y que creyeron en nuestro mensaje. Sin embargo, eso no nos alcanzó para elegir un consejero electo y eso sin duda que no son resultados buenos. Eso en lo nuestro, en lo interno, y hay todo un proceso de reflexión para ver, bueno, cuáles son las autocríticas, cómo hacemos que nuestro mensaje de cambios con responsabilidad, de la necesaria temporada de acuerdos para sacar adelante las distintas reformas, sea un mensaje que pueda ser más atractivo y que efectivamente podamos explicarlo mejor. Pero eso es una parte en lo que tiene que ver con nosotros, pensando en el resto también. A nosotros nos preocupa mucho esta polarización. Hace 2 años el pueblo de Chile le dio la mayoría a la extrema izquierda, a la lista del pueblo. Y hoy día, 2 años después, el pueblo de Chile le da la mayoría a la extrema derecha al Partido Republicano. Y esa polarización creo que no es buena para Chile y por lo tanto el desafío es con humildad, dado el resultado, pero al mismo tiempo sosteniendo nuestras convicciones, trabajar desde la centroizquierda para construir un proyecto de cambios con responsabilidad que pueda volver a recuperar la confianza de los ciudadanos. Eso hacia adelante. Ahora, en lo inmediato, que es el Consejo Constitucional, yo espero que en el trabajo que están haciendo hoy día los expertos y expertas puedan lograr un acuerdo y que esa sea la base del trabajo que después los electos y electas puedan trabajar, ¿no? Porque si los expertos logran un acuerdo, eso puede ser una base para que permita tener alguna esperanza en que el resultado va a ser positivo y poder tener una nueva constitución. Y evidentemente en estas cuentas que se sacan después de las elecciones tienen que ver no solamente con un centro político que resultó ser más golpeado, ¿no? También los partidos tradicionales. ¿En qué momento está la democracia cristiana? Le digo por lo que usted mismo mencionaba, cómo reencantar a esta ciudadanía bien polarizada que se ha dejado ver también así en las elecciones anteriores. Nosotros venimos, Fresia, ustedes lo saben, ¿no? de un problema que es anterior a esta elección. Yo asumí la presidencia de la Democracia Cristiana en medio de una crisis hace 6 meses. Las crisis no se resuelven en 6 meses. Parte de nuestra autocrítica, que no es respecto a esta elección, sino que respecto a la democracia cristiana en general, es la necesidad de renovar nuestro mensaje, el mensaje humanista cristiano, el mensaje de cambios con gradualidad, el mensaje de acuerdos que fue muy importante en el pasado y fue muy importante para Chile. Bueno, cómo eso se expresa en clave de futuro, estamos trabajando en ello, pero es parte de nuestra autocrítica. Yo creo que los países que pierden el centro político, los países que pierden la centroizquierda son países que se polarizan. Lo hemos visto ahora y nuestro desafío entonces desde ahí seguir construyendo para seguir colaborando con el país. Con la humildad, por supuesto, que da cuenta de reconocer el veredicto del pueblo de Chile este día domingo, pero que es un veredicto muy distinto al de 2 años porque vamos de polo en polo. Ahora, si bien no se resuelve una crisis en 6 meses cuando usted asume a la cabeza de la democracia cristiana, se ha agudizado incluso con bajas bien importantes, algunas figuras emblemáticas. ¿Cómo hacer para seguir, no sé si en pie, pero sí con una base sólida de la ADC cuando, ya lo decíamos, figuras emblemáticas que incluso han sido presidenciables o fueron en su minuto de la ADC? Yo creo que así como a nivel de Consejo Constitucional o a nivel parlamentario nuestra representación es pequeña, a nivel de alcaldes, alcaldesas, de concejales, nuestra representación es bastante grande y yo creo que
uno de los desafíos, no solo para la democracia cristiana, sino que también para la centroizquierda en general, es sentarnos a conversar para lograr un acuerdo amplio que incorpore a todo el oficialismo y también a la democracia cristiana y otras fuerzas que quieran sumarse de cara a la próxima elección municipal. Esto es necesario en el caso de las candidaturas de alcalde y alcaldesa. Cuando no existe segunda vuelta es muy necesario tener un acuerdo amplio. Yo creo que hay que sentarse a conversarlo desde ya. ¿Eso significa sumarse al gobierno, a nivel territorial? ¿Perdón? ¿Eso significa sumarse a las coaliciones de gobierno como han planteado, por ejemplo, el presidente de Comunes? No, son dos cosas distintas, son dos cosas distintas, los pactos electorales y cuál es nuestra relación con el gobierno. En los pactos electorales nosotros creemos que tenemos que sentarnos desde ya, no el último día, un par de meses antes de las inscripciones, desde ya a conversar cómo se enfrenta la próxima elección por el bien de los proyectos transformadores, de los proyectos que quieren cambio, pero también para ver cómo enfrentar este crecimiento de republicanos. Y creo entonces que en la próxima elección municipal tenemos que hacerlo con un acuerdo amplio de todo el oficialismo, la democracia cristiana y otras fuerzas que quieran sumarse. Y esto, vuelvo a decirlo, cuando no hay elección de segunda vuelta en alcaldes y alcaldesas es muy necesario. Distinto es la situación respecto del gobierno. Las decisiones respecto al tipo de relación que se tiene con el gobierno lo toman la democracia cristiana, sus bases, la Junta Nacional. Ya dos veces ha señalado las bases de la democracia cristiana, la Junta Nacional, que la relación con el gobierno es una relación de colaboración porque nos interesa colaborar para que las reformas salgan adelante, pero estando fuera del gobierno sin participar de él. A mí me parece que eso, que lo definen las bases, sigue teniendo sentido hoy día. Hoy día el presidente, lo hemos escuchado en la nota inmediatamente anterior a esta entrevista, que señala que el programa no cambia en circunstancias que el gobierno tiene que hacer cambios en seguridad ciudadana, en política migratoria, en crecimiento económico, no porque no tenga personas capacitadas, porque las tiene en cada una de esas áreas, pero sí por lo zigzagueante de su mensaje, ¿no? Diputado, pero entonces yo creo que... ¿Usted considera entonces que el escenario político a partir del triunfo republicano ha cambiado, que el péndulo se fue hacia el otro extremo efectivamente? O sea, ¿lo ve como un fenómeno más duradero, no como un resultado casual o transitorio? O sea, sería iluso pensar que esto fue solo el día domingo y que todo sigue igual el día lunes. Naturalmente que el gobierno tiene que tomar esos resultados porque si bien se elige un Consejo Constitucional, también hay en toda elección que se hace en democracia una evaluación del gobierno de turno y el gobierno tiene que tomar nota de ello y por lo tanto hay aspectos de su programa y de sus énfasis que a mi juicio por el bien de Chile tienen que cambiar, particularmente en seguridad, en política migratoria y en crecimiento económico. Y de la misma forma, y esto también es un llamado para la derecha, ¿no? Los grandes acuerdos no pueden esperar. No pueden esperar. Y en eso, con un esfuerzo de generosidad, hay que sentarse a conversar. Yo hice un llamado ayer en la Comisión de Trabajo a que nos sentáramos nuevamente a conversar y se pusiera plazo para la reforma de pensiones, con indicaciones, que se pusiera plazo. ¿Por qué? Porque nos va a tocar el próximo plebiscito en diciembre, va a ser una nueva excusa para no ponernos de acuerdo y las pensiones tienen que mejorar. Hoy día se vota el sueldo mínimo. Nosotros hace 2 semanas le dijimos al gobierno, ¿sabe? Tal como están presentando el proyecto, solo con sueldo mínimo, sin apoyo a las pymes, no nos parece. El gobierno cogió nuestro planteamiento, conversó con las pymes, tuvo dimes y diretes para allá, para acá. Bueno, en el trámite legislativo el proyecto ha mejorado bastante, tiene apoyo a las pymes. Yo espero entonces que se apruebe hoy día y en eso un llamado a Chile Vamos a aprobar el aumento del sueldo mínimo y los apoyos a las pymes que trae el proyecto, porque ha sido una mejora en el trabajo legislativo y yo creo que la derecha también tiene que manifestar voluntad de acuerdo. Y no lo ha hecho, dicen, en la medida que tengan más acercamiento con las pymes, por ejemplo, que si bien usted decía, ha mejorado el proyecto, en la derecha siguen insistiendo en que no ha habido tal acercamiento, por lo menos como ellos esperaban. ¿Hacia dónde se acerca más su postura, diputado? El año pasado,
Cuando votamos el aumento del sueldo mínimo a favor y votamos también con apoyo a las pymes, no era con la unanimidad de todos los gremios de las pymes, y la derecha estuvo disponible. Hoy día también sucede exactamente lo mismo. Hay un acuerdo que es un buen acuerdo, por lo pronto, para subir los salarios a los trabajadores, que es tremendamente necesario por el aumento del costo de la vida, eso es tremendamente necesario. Pero para que ello beneficie a todos los trabajadores y no afecte el empleo, también era importante apoyar a las pymes. El gobierno no lo había incluido en el proyecto hace 2 semanas, lo incluyó al inicio del proceso legislativo este lunes. Le dijimos, ¿sabes? Le faltan algunas materias todavía, se han seguido incorporando. Hoy día ya hay subsidios, hay temas de políticas públicas, hay temas asociados a compromisos para que en las compras públicas el Estado también tenga un trato especial para las pymes, para lo cual se ha comprometido a ponerle urgencia al proyecto de ley sobre compras públicas que está aquí en el Congreso. Hay un conjunto de elementos que tiene ese acuerdo con las pymes que a mí me parece que es positivo, y yo espero que la derecha no busque la excusa en que no hay unanimidad en los gremios de las pymes, porque tampoco lo hubo el año pasado, que no hay unanimidad para oponerse aquí en la Cámara, y que aprobemos hoy día el aumento del sueldo mínimo y aprobemos hoy día también el apoyo a las pymes que nosotros mismos solicitamos que el gobierno incorporara. Me gustaría volver atrás al punto sobre la reforma de pensiones, diputado. Usted pide que se planteen plazos. Probablemente para poder establecerlos se necesita también acercar posiciones con la oposición y poder llegar a algún terreno más común, porque el proyecto tal como está claramente no va a contar con el apoyo opositor. En ese sentido, ¿usted cree que las cuentas nacionales tienen que salir del proyecto ya? ¿Están muertas desde el punto de vista político? Totalmente. Primero, son importantes los plazos, porque este proyecto siempre ha sufrido un freno cuando había una elección. El gobierno lo iba a presentar en agosto, resulta del año pasado, no lo presentó en agosto por el plebiscito, finalmente lo presenta en noviembre. Se iba a lograr un acuerdo durante abril, no se pudo por la elección, entonces quedó pendiente. Bueno, ya pasó la elección, los resultados son los que son, tenemos que ponernos de acuerdo en pensiones y sacarlo antes del próximo plebiscito, lo contrario nuevamente va a quedar aquí en el Congreso, y eso es sumamente importante. Y respecto a las cuentas nacionales, que es difícil de explicarle a la gente que nos está escuchando, las cuentas nacionales son un registro de cuentas que no necesariamente tienen el financiamiento. A nosotros no nos parece ese mecanismo y lo señalamos directamente, y yo creo que el mecanismo de cuentas nacionales no tiene respaldo aquí en el Congreso. Sin embargo, lo que estaba detrás de ello, que es que haya solidaridad con los actuales jubilados, que haya solidaridad con los que ganan menos, que haya solidaridad especialmente con las mujeres, es necesario incorporarlo al proyecto, es necesario incorporarlo de cargo al 6% adicional, y eso se puede hacer con un mecanismo distinto, y eso es lo que hemos planteado para avanzar en el acuerdo. Pero para ello se requiere plazos, porque si seguimos conversando sin plazo, nos vamos a estar encontrando una entrevista similar a esta en diciembre de este año, y esto no va a haber avanzado. Y esto se requiere avanzar, el gobierno tiene que ceder, pero la derecha también tiene que estar disponible a que saquemos adelante la reforma de pensiones, porque hay mucha gente que necesita hoy día que mejoren las pensiones, porque las pensiones son muy malas. Diputado Undurraga, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Chao, diputado.